invito a buscar en sus Biblias, en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Y teniéndolo, le doy lectura. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Para mí es un gozo, un placer presentarles al hermano Milo Rodríguez. Él es el expositor de la palabra de Dios en esta mañana. ¿Es tu tiempo, amigo? Gracias, hermano. Antes de empezar, voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, esperando que las palabras expresadas por tu siervo, Señor, sean de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Permite que la influencia del Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, puedan influir, Señor, en nuestros corazones para que el mensaje llegue de buena manera. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Cristo Jesús agradecemos y suplicamos estas cosas. Amén. Estoy notando un pequeño error en las diapositivas. Creo que en la conversión sucedió eso. Al pasarlo a PD, los pasé a PowerPoint. Entonces yo les voy a ir dando las citas correctas para que digamos que el texto está bien. Lo incorrecto es la cita, porque aparentemente se repite dos veces. Hermanos, es un gozo estar con ustedes el día de hoy, poder compartir la palabra de Dios. Agradezco la invitación del hermano Julio que hizo a su servidor. Ando un poquito... Ayer me tocó la vacuna, entonces ando ahí como que me reía yo ayer de algunos que ya se sentían mal y yo dije, no, a mí no me va a pegar. Pero ahí ando ya como que sufriéndolas. Aunque mi amigo Ramón no me crea, entro todavía dentro de los 18. Todavía me vacuné con ellos. Hermanos, como vimos en la lectura bíblica, el Señor Jesús expresó las palabras de: yo no he venido a abolir la ley, ni tampoco a los profetas, sino que antes va a pasar el cielo y la tierra, antes que una jota o una tilde deje de cumplirse de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, si la ley también en Gálatas 2:16, ese versículo no lo anoté ahí, pero ustedes lo pueden buscar en Gálatas 2:16, dice, antes que nada, Romanos 7:12, dice que la ley es santa. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Si la ley es santa, justa y buena, pregunto, ¿nos puede salvar? No nos salva la ley. ¿Cuál? Dice Gálatas 2:16, que es el versículo que sigue. Por favor. De hecho parece que están como que no se alcanzan a ver las letras de este lado. Gálatas 2:16. Vamos a esperar tantito. Aquí en Gálatas 2:16, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras ¿de qué? De la ley, sino por la fe ¿en quién? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Entonces, si la ley no puede salvarnos, ¿cuál es el papel de la ley en el plan de salvación? ¿Cuál es el papel de la ley en este plan maravilloso que el Señor estipuló? Para ello tenemos que averiguar el origen de la ley y su función original en los reinos que Dios creó, que no han pecado y permanecen fieles a Dios. Primero que nada, la ley de Dios está escrita en los corazones de todos los seres del vasto universo. Ellos, al ser un mundo no caído, viven en armonía con la ley de Dios.
La ley fue dada en tablas de piedras precisamente, hermano, porque cuando Adán y Eva caen, ¿qué pasó? La ley estaba ¿cómo? ¿Escrita en dónde? En sus corazones. ¿Por qué tiene que darse en tablas de piedras? Porque ya no estaba escrita en sus corazones, necesitaba verse de manera visible. Entonces Dios da su ley de manera física para que ellos pudieran recordar. Y si nosotros notamos, cuando Dios crea a Adán, lo que hace es darle un mandamiento, por decirlo así nada más, de todos. ¿Cuál es? Que había que reposar ¿qué? El sábado. ¿Por qué? Porque todos los demás no era necesario darlos. Ya estaban ¿dónde? En el corazón. Entonces el Señor estipula ahí un mandamiento y dice, ustedes tienen que descansar. Lo podemos leer en Génesis, le dice, tienen que descansar los días séptimos, que son el día de reposo, el día sábado, para el beneficio de ustedes. Entonces la ley tenía esa función y tiene esa función en todos los mundos no caídos. Díganme ustedes, ¿en los mundos no caídos matan? ¿Roban? ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Es decir, si ellos se paran delante de la ley de Dios, la ley, ¿qué hace con ellos? ¿Los encuentra? Perfectos. Pero ¿qué pasa si uno de nosotros se para delante de la ley? ¿Cómo nos encuentra la ley? Imperfectos. De hecho, ahorita vamos a tratar ese punto. Con estos ejemplos, mis queridos hermanos, lo que quiero dar a entender es que la ley de Dios está vigente. No es porque la raza humana cayó que Dios va a eliminar la ley de todos los otros mundos. Así como existen leyes universales, las cuales nosotros conocemos, también la ley de Dios es universal para regir la armonía ¿de qué? De todos los mundos. No es obligada a seguirla, sino que todo en el reino de Dios son felices porque hay armonía, ya que nadie transgrede la ley de Dios. Nadie mata, nadie roba, nadie tiene estas intenciones. De hecho, en Patriarcas y Profetas, página 10, si me ayudan por favor. Es la tercera diapositiva. Patriarcas y Profetas, página 10. Esta sí la necesito. Dice, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. La que sigue, por favor, la 29. Página 29 de Patriarcas y Profetas nos dice, la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Patriarcas y Profetas, página 29. Entonces, ¿cuál es la función de la ley en todos los reinos? Mantener la armonía, ¿de acuerdo? Porque ¿qué pasaría si en nuestro mundo de alguna manera también existen leyes civiles? ¿Qué pasaría si no existieran leyes de tránsito? Caos, ¿verdad? De hecho, las leyes están para regular precisamente la armonía del tráfico, aunque de alguna manera se ven también limitadas. Pero la ley de Dios es perfecta precisamente para regir la armonía de los mundos. Entonces, si analizando este punto, la ley tiene una función para regir la armonía. Si ustedes fueran Dios, ¿cuál de estas dos opciones que les voy a dar elegirían? Número 1. Eliminar la ley de Dios que rige el universo y a los otros mundos por amor a nosotros, para que ya no estemos condenados, porque la ley nos condena, y ser el único mundo que viva fuera de la ley. ¿Se les hace lógico esa? Ahora, el número 2. Por amor a nosotros, el Señor provee un medio que nos librará de la condenación y de
que precisamente la ley pone sobre nosotros, porque ahorita vamos a ver ese punto. Y una vez que brinda ese medio para nosotros, nos libra de la condenación y nos devuelve a la naturaleza que teníamos antes de la caída, la naturaleza espiritual. Y así la ley espiritual y humano espiritual armonía con la ley y con los otros mundos. ¿Cuál sería la más lógica? Precisamente la que la palabra de Dios dice que hizo fue proveer un sacrificio por medio del cual nosotros pudiéramos ser ¿qué? Tener la posibilidad de volver a ser espirituales, es decir, tener la naturaleza que precisamente tenían nuestros primeros padres y la naturaleza que tienen los otros mundos. Si ustedes analizan la parábola del buen pastor, él viene a buscar a la oveja perdida, ¿verdad? Él viene a buscar a la oveja perdida, pero para devolverla ¿a dónde? Al redil. Precisamente no hace lo de adecuarse a la condición de la oveja y monta un redil para esta oveja perdida, sino que viene, la toma en sus brazos, le cura sus heridas y ¿a dónde la lleva? Lo mismo hizo Cristo. Descendió por nosotros, vino a esta tierra precisamente, curó nuestras heridas mediante su sacrificio y ahora nos toma para ponernos como en armonía espiritual precisamente con la ley de Dios. Ok, seguimos. Entonces, ¿de dónde surge el engaño que Dios eliminó la ley? Es obvio que el padre de la mentira es quien originó este engaño. Satanás quería ser como Dios. La ley decía que eso no era posible. Entonces la ley se oponía ¿a qué cosa? A su voluntad. Él quería ser como Dios. La ley decía no tendrás otros dioses porque yo soy el único Dios. Entonces su enemiga para este propósito es la ley. Por lo que en su argumento para engañar a los demás ángeles y provocar la rebelión fue que la ley de amor de Dios en realidad es injusta, es mala y por lo tanto debe ser reformada. Patriarcas y Profetas, página 47, nos dice: desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiado. Atacar la ley procuró derribar la autoridad de su autor. Al atacar la ley procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Entonces, ¿Satanás odia la ley? Porque precisamente se oponía ¿a qué cosa? A su voluntad, a sus pretensiones. Yo quiero ser Dios y encuentro una ley que dice no puedes. Yo encuentro una ley, yo quiero ser Dios y encuentro una ley que dice no puede ser. Entonces esa ley lo que tengo que hacer es reformarla. Cuando aquí en el gobierno nosotros vemos que cuando algo no se puede hacer, ¿qué hacen con las leyes? Las reforman. Pero sabemos que la ley de Dios ¿qué es? Es inmutable. Ella no cambia porque de hecho ella es perfecta. ¿Ok? Entonces, Satanás precisamente odia la ley por eso. Infringir la ley de Dios, mis queridos hermanos, es posible. Puesto que Dios creó seres libres, ¿de acuerdo? De hecho, la prueba de que Dios creó seres libres es que Satanás pudo pecar, de que Adán y Eva pudo pecar, porque Dios no creó seres autómatas. ¿Ok? Entonces, la decisión libre de todo ser del universo es permanecer en el reino de Dios y regirse bajo su ley y así conservar la armonía y todos los atributos espirituales que son amor, gozo, paz y los que conocemos, etcétera. Pero también ir en contra de la ley es la expresión libre de ese ser de ya no querer pertenecer al reino de Dios y decidir establecer otro en donde las leyes de Dios no le rijan. Fue lo que hizo Satanás, técnicamente. ¿Qué necesita un ser para separarse de Dios? Es decir, para consumar su separación. ¿Qué necesita? Transgredir precisamente la ley de Dios, ir en contra de ella.
Y de hecho ese fue su argumento. ¿Por qué? Porque transgredir la ley de Dios es no estar de acuerdo con ella. Y al no estar de acuerdo con el reino al no estar de acuerdo con ella, es no estar de acuerdo con el reino de Dios. Así que quien decide ya no guardar la ley de Dios, está rechazando su reino y rechaza la influencia de Dios en su vida y rompe la unión con Él. Y Dios, como respeta la libertad, retira de él su espíritu, de quien emana el amor, el gozo, la paz, todos los frutos que conocemos. Y esto fue lo que le sucedió a Lucifer y a nuestros primeros padres. ¿Recibieron qué cosa? Condenación. ¿Cuál fue la condenación que ellos recibieron? Nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo sabemos qué es pecado? La palabra de Dios dice que no conoceríamos lo que es pecado si no fuera por la ley. Entonces, la paga del pecado, es decir, la consecuencia de haber ido en contra de la ley de Dios, es la muerte. Y fue la condenación que precisamente sufrió Lucifer y nuestros primeros padres. Ok, entonces esto, como les decía, fue lo que le sucedió a Adán y Satanás, y fueron condenados a morir. Por eso murió Adán. Por eso Satanás va a morir. De hecho, dirán ustedes, ¿por qué dura tanto Satanás? Porque él tiene otra constitución diferente a la nuestra. Él fue creado de alguna manera diferente, no de tierra. Entonces él está aguardando también, pero ya está condenado para su muerte. Entonces, aquí tenemos algo importante. Adán y Eva fueron condenados a morir. ¿Y nosotros? ¿Compartimos esa misma condenación? La compartimos. ¿Cómo sabemos que compartimos esa misma condenación? Ahora nos vamos a ir. Bueno, antes que nada, esa es nuestra tragedia, por decirlo así. Es decir, que nosotros compartimos esta condenación. ¿Quién nos condenó, hermanos? ¿Quién nos condenó? La ley. La función de la ley es precisamente, aquí el abogado, es precisamente, de hecho, el juez no te condena porque él quiere condenarte. ¿Se rige bajo qué? Bajo la ley. Entonces, ¿quién nos condenó? Fue la ley. Patriarcas y Profetas 311 nos dice: la ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la ¿qué? La muerte del transgresor. Lo que la ley hace es, ¿cómo se dice? Expedir una condenación hacia nosotros, donde dice que nosotros merecemos ¿qué? La muerte. ¿Ok? Patriarcas y Profetas 318, la que sigue por favor, nos dice: el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la muerte del pecador quedaban satisfechos. ¿Por medio de qué? ¿De la sangre de qué? Del cordero. En ese momento era un cordero que representaba, sabemos obviamente, a Cristo Jesús. Pero lo que la ley exige, mis queridos hermanos, es nuestra muerte. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien aquí que no esté bajo esa condenación? Y para entender precisamente eso, nos vamos a ir al versículo que sigue, que es Romanos 5:18, y nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A quién se refiere con ese uno? A Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿a quién se refiere? A Cristo, amén. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero vamos a centrarnos en la parte de que porque Adán transgredió la ley de amor de Dios, él fue
condenado y por lo tanto todos nosotros compartimos esa misma suerte. La que sigue, por favor, el 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si tú me dijeras que no eres pecador, para que yo te creyera me tendrías que probar que eres inmortal. Pero realmente el hecho de que muramos es significado de que todos somos pecadores, porque estamos bajo una ¿qué? Una condenación. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en el 5:19, por favor, el que sigue nos dice: porque así, de hecho este capítulo es interesante, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Centrémonos en la parte de que por la desobediencia de un hombre todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Es decir, Adán tenía ¿qué cosa? Una naturaleza espiritual, conectado con Dios, en acorde a la ley de Dios. ¿Qué pasa después de que él cae? Pierde los atributos espirituales, pierde la conexión con Dios y por lo tanto es declarado pecador. Es decir, que ya no tenemos la misma naturaleza. Pasamos de espirituales a carnales. Pero nosotros tenemos una desgracia, mis queridos hermanos: ya nacemos así. Es decir, nacemos con la tendencia a hacer lo malo. Y esto lo encontramos en Salmos 51:5, que nos dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ni siquiera nacer, concepción. En el momento de la concepción ya traigo ¿qué cosa? Los genes del pecado. Ya somos pecadores, ¿ok? Entonces, mis queridos hermanos, la ley exige nuestra muerte. La ley nos condenó. La ley nos mata. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, dice: de manera que la ley a la verdad es como santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es completa, el mandamiento son los artículos. Entonces, la ley completa es santa, el mandamiento santo, cada composición de ella es justa y buena. Pero ¿cómo puede ser que ella, siendo santa, justa y buena, y centrémonos en la parte buena, nos mate, nos condene, si se supone que ella es buena? Ahora, vamos a ir entendiendo este punto. Mis queridos hermanos, el problema no está en la ley, sino en que yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, para aquellos que piensen que la solución de Dios para que no seamos condenados es eliminar la ley que nos condena, no está reconociendo la santidad de ella y la ven como una enemiga que condena, mala e injusta, contrario a lo que el apóstol Pablo expresa al decir que ella es santa, justa y buena. Pero todo lo que ella hace, mis queridos hermanos, lo merecemos. ¿Sí o no? ¿Merecemos la muerte? Sí. Entonces eso prueba que ella es justa, porque nos da lo que merecemos. ¿Ok? Ahora, es santa y buena porque ella viene de Dios. Es la expresión de su carácter y su propósito es santo y bueno, porque busca mantener el bien de todo el universo, un universo sin dolor, sin paz, con gozo y unidad. Como les decía, mis queridos hermanos, las leyes de tránsito a muchos de nosotros ciertas veces nos molestan. ¿Por qué razón? Cuando yo llevo prisa, resulta que voy por Zaragoza y tengo que ir a dar vuelta hasta el tanque. Creo que es algo molesto cuando llevo prisa y resulta que mi destino está aquí. ¿Cómo quisiera que la ley me permitiera poder darme vuelta en ahí? Pero no me lo permite. ¿Ok? Cuando llevo prisa quisiera que no hubiera un semáforo enfrente de mí, porque yo y rojo.
De alguna manera la ley a mí como que se opone a mis propósitos, que es llegar temprano. ¿Ok? Pero pienso que la ley es mi enemiga porque está haciendo eso, pero en realidad la función de la ley de tránsito es ¿cuál? Si no existiera ella, es más, quizá ni siquiera podría llegar a mi trabajo hasta el mediodía, porque habría un caos total. ¿Ok? Entonces la función de ella precisamente es regir la armonía de los cielos, de los reinos no caídos. Y el problema con las leyes de tránsito que yo tengo no es porque sea mala, sino porque yo soy un transgresor natural. ¿Ok? Yo soy un transgresor natural y ese es mi conflicto con la ley. Ahora, ¿cuál es el conflicto que el ser humano tiene con la ley también? Que nosotros también somos infractores naturales. Y cuando nosotros tenemos fines de poder querer obtener ciertas cosas, la ley dice, no codiciarás. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo conocí yo la codicia? Cuando la ley me dijo, no codiciarás. ¿Cuál es la función de la ley precisamente? Es mostrarnos el camino correcto. Mis queridos hermanos, en otra referencia para dar a entender el hecho de que la ley nos mata, la ley nos condena porque ella es santa, justa y buena. La siguiente diapositiva, por favor, es porque ella es santa. ¿Qué significa? Nosotros aquí en esta historia, no lo voy a leer textual, si ustedes quieren pueden leerlo. Moisés fue al monte y le dice a Dios, Dios mío, si tú vas a estar conmigo, por favor muéstrame que lo vas a estar, pero sabes, muéstrame ¿qué? Tu gloria, déjame verte. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dice, no te lo puedo permitir, porque no ha habido hombre ni habrá que pueda permanecer delante de mí y viva. ¿Sabes qué vamos a hacer? Te voy a poner detrás de una roca y ahí detrás de la roca vas a ver pasar mi gloria. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera visto a Dios, mis queridos hermanos? Hubiera muerto. Hubiera muerto porque Dios lo odiaba. Hubiera muerto porque Dios es malo, sino porque Dios es santo. ¿Por qué nos mata la ley, mis queridos hermanos? Porque el apóstol dice que es santa. ¿Y qué somos nosotros? Pecadores. Siguiendo con esa idea, mis queridos hermanos, la ley, dice el apóstol Pablo, es santísima, es justa y es buena. Pero Satanás con su espíritu tuerce las escrituras. Segunda de Pedro 3:15 al 17 dice, y hace una advertencia precisamente porque los textos de Pablo son los más utilizados para torcer este sentido. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, hablando del plan de salvación. Y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Hay una advertencia, porque es un hecho, hermanos, que hay textos que parecieran decir que la ley ya no. De hecho, por el tiempo no me va a pasar, no me va a dar tiempo de detallar un capítulo completo. Por ejemplo, Romanos 7. Romanos 7 habla confusamente que dice que morimos a la ley. Pero entendiendo todo esto que ahorita estamos desarrollando, nosotros vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7. Dice, ahora, odiar la ley, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que hace Satanás? Es odiar a Dios mismo, porque el problema no está en la ley, dice el apóstol Pablo, sino en mí, en nosotros que somos carnales vendidos al pecado. Romanos 7:14 nos dice que la ley es espiritual, es decir, ella pertenece al reino de Dios, y continúa diciendo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, es decir, que nosotros no pertenecemos a su reino. También nos está diciendo que la ley y nosotros no estamos en la misma dimensión y el mismo nivel. Ella es elevada
y nosotros estamos caídos. Es decir, si ustedes van a Romanos 7:12, Romanos 7:14, el apóstol Pablo dice, la ley es espiritual, mas yo ¿qué? Soy carnal. La ley es espiritual y yo soy carnal. ¿Cuál sería la solución lógica para que no haya condenación? Elevarnos a nosotros a la altura de la ley, hacernos espiritual, ley espiritual, yo espiritual. ¿Qué hay? Armonía. ¿Creen que Dios hubiera desechado la ley para que ya no estuviéramos condenados? Y aquí el apóstol Pablo nos los expresa. No, el problema no es la ley, el problema soy yo. Ahora, mis queridos hermanos, sabiendo que la ley es santa, justa y buena, pero también sabiendo que la ley nos mata y nosotros tenemos una naturaleza diferente, ¿podemos guardar la ley de Dios? ¿Podemos? Esa es la clave. ¿Por qué no podemos guardar la ley de Dios? Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, ¿qué somos nosotros? ¿Qué hacemos? No se puede. Porque nosotros no tenemos. De hecho, yo leí una cita hace como 8 años en un enfoque del Espíritu y Profecía que decía, y si alguien la llegara a encontrar en un momento me gustaría, yo he leído y no la encuentro todavía, no sé en cuál libro decía, venía en un enfoque donde decía que la ley es espiritual y por lo tanto solo podía ser guardada por seres espirituales. Y ahorita vamos a entender ese punto. Solamente por medio del Espíritu es que podemos guardar la santísima ley de Dios, permitiendo que Jesús nos haga espirituales. En el libro Patriarcas y Profetas, la autora menciona lo siguiente en la página 488. Dice, esta es una escena donde Josué estaba a punto de morir y tiene que hacer unas declaraciones y le dice al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Habiendo quebrantado su ley, ésta los condenaba como transgresores y no les proporcionaba ningún medio de escape. Mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podrían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse y debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados por Dios. ¿Podemos guardar la ley? De hecho, sí, pero eso lo logra Cristo y no es para después. ¿Me permites, Rose, las botellas? Y el trapito también. Ahorita vamos a ver ese punto precisamente. De acuerdo, hermano. Miren ustedes, voy a poner un ejemplo práctico. Cualquiera que me vio entrar con esto va a decir, trajo su coca. Miren ustedes. Adán es un ejemplo. Adán cuando fue creado, ¿qué naturaleza traía? Sí, era esta, vamos a decirlo así. Ok. Cuando Adán cae, ¿en qué se convierte? En carnal. Esta es la naturaleza de él. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor, de la ley de Dios. Yo soy este. ¿Ok? Vamos a esperar la diapositiva nada más. La ley de Dios. Nosotros estamos caídos. Adán cayó. Satanás cayó. Nosotros, por consecuencia de
de nuestro Padre, tenemos esta misma condenación. Yo soy me paro delante de la ley. ¿Qué dice la ley de mí? Que soy transgresor, que estoy destituido, que estoy condenado, que no la puedo guardar. ¿Por qué? Porque la ley solo puede ser guardada por seres espirituales. Llego yo delante de la ley, me pongo así y la ley me condena. De hecho, me condena y ya estoy condenado. Ahora, si yo intento guardar la ley de Dios y digo, hay que obedecer, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, llego y me presento delante de la ley de Dios, cumplo los mandamientos. Díganme ustedes, ¿creen que qué ven ustedes? Ya cambié, ¿no? Pero ¿creen ustedes que la ley de Dios me acepta? Esto es lo que la palabra de Dios dice cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia a través de la obediencia a la ley por medio de nuestras obras sin antes reconocer la santidad de ella. Cuando nosotros no reconocemos la santidad de la ley de Dios, pensamos que podemos guardarla, pero no estamos reconociendo su santidad. Entonces, cuando yo reconozco la santidad de la ley de Dios, dejo de establecer mis propias justicias, me presento delante de la ley tal como soy y acepto su condenación. Merezco morir, soy transgresor, estoy condenado a muerte y no puedo guardarla, por lo tanto, no merezco salvación. Estoy muerto. Ahí es donde aparece Cristo, mis queridos hermanos. Solamente por la gracia de Cristo es que el hombre puede ser restituido a la armonía con la ley de Dios. Entonces el Señor Jesús empieza a hacer un trabajo en mí. Imagínense que hay una manguera aquí de agua chorreando. ¿Qué va a pasar con todo esto? Va a empezar a salir y lo que va a lograr es que me convierta en esto. Ahora, ¿qué soy? Espiritual. Si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, el llamado es ¿a qué? Sernos espirituales. Porque cualquiera que quiera guardar la ley sin antes buscar la gracia y la justicia de Cristo, todas sus justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No se puede, hermanos. Ustedes tienen que entender que no se puede guardar la ley de Dios, pero contrario a lo que muchos piensan, no se puede guardar la ley de Dios y quedémonos así. Muchos piensan en ese sentido y realmente lo que Dios es, cuando Dios toma el corazón de alguien que se reconoce pecador, le pone en su corazón deseos de abandonar esta naturaleza. ¿Y saben ustedes por qué razón dice la palabra de Dios que las prostitutas y los ladrones van por delante al reino de los cielos? Porque ellos, tú no necesitas decirles que son esto. ¿Lo reconocen o no? Pero ¿qué pasa con nosotros que de alguna manera somos seres morales? De alguna manera nos portamos bien. Nosotros, y saben ustedes, mis queridos hermanos, la moralidad, Dios no nos quiere hacer seres morales. Dios nos quiere hacer seres espirituales. ¿Qué es la moralidad? La moralidad sirve, porque la moralidad hace funcionar a las sociedades. ¿De acuerdo? No te meten a la cárcel, no, tantas cosas. ¿Por qué somos seres morales? Porque tenemos miedo ¿a qué? A la consecuencia. Nos robamos. Si no hubiera consecuencia para robar y tomar lo ajeno, lo haríamos. Si no hubiéramos sido enseñados a través de la moralidad de no robar, lo haríamos, porque lo que está dentro de nosotros es eso. ¿O alguien cree que no tiene eso dentro de sí? Somos esto. Cuando nosotros somos, de alguna manera, somos personas socialmente buenos, creemos que no nos hace falta mucho para el reino de los cielos. De hecho, cuando predicamos vamos por los que parecen esto, que están vestidos, porque decimos no les falta mucho. Pero si comprendiéramos el sentido de la salvación por la gracia, iríamos por todos aquellos que están así, porque es para todos nosotros. Entonces es difícil para los que nos creemos buenos reconocer la santidad de la ley de Dios. Y es que, mis queridos hermanos, esta condición no depende de que tú seas bueno o no.
Díganme ustedes, esta condición la tiene tanto el asesino que está en un hospital como yo que no he asesinado a nadie. ¿Por qué? Porque esta es mi condición natural. ¿Ok? Tengo que aceptar la santidad de la ley de Dios. Tengo que aceptar su condenación para así poder obtener salvación. Vuelvo a decir, ¿qué pasa cuando yo considero esto y me doy cuenta que no puedo cumplir la ley de Dios? ¿Cuál es el recurso? La gracia. Gracia es dar algo a alguien que no lo merece. No merecemos salvación, pero precisamente por eso es por gracia. Y ahorita vamos a leer las citas que comprueban también este punto. Mis queridos hermanos, hay dos extremos peligrosos. Los que dicen, y me ponen la siguiente diapositiva, por favor. Los que usan este texto para desvirtuar el hecho de que la ley ha sido destituida. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley. Me di a la tarea de buscarlo para ustedes. La que sigue, por favor. Romanos 10:4, en la palabra fin, usa, no sé, aquí, no se alcanza a ver aquí, pero usa esta palabra en griego. De hecho, la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego, que es telos. ¿Ok? Telos. Fin. La que sigue, por favor. En su definición, encontramos que telos es el primitivo teio, es su derivación, que significa fijar fuera por un punto definido o meta, es decir, establecer una meta. Cuando la palabra de Dios en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo, ¿qué está diciendo? La meta de la ley es llevarte a Cristo. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar delante de la ley te va a condenar y te va a decir, el recurso es Cristo. El fin de la ley, mis queridos hermanos, la que sigue por favor, es eso. Para seguir aclarando este punto, nos dice, encontré esta definición en Wikipedia, que el telos es del griego que significa fin, objetivo o propósito. Es el fin o propósito en un sentido bastante restringido, utilizado por los filósofos como Aristóteles, que es aquello en virtud de lo cual se hace algo. No lo voy a leer. ¿Qué es ese algo en que se hace? ¿Cuál es el fin de un estudiante, el fin de estudiar? ¿Llegar a ser qué? Su telos es convertirse en un profesional. ¿Cuál es el telos de una bellota? Llegarse a convertir en un roble. ¿Cuál es el telos de unos manuscritos? Alguien que esté escribiendo, que eso se llegue a convertir en un libro. ¿Cuál es el telos de la ley? El telos es Cristo. Eso es lo que significa Romanos 10:4. Y lo que nos dice es, muchos usan este texto precisamente para decir, el fin de la ley es Cristo, como de término, pero nos está hablando de meta, propósito. ¿Ok? Y el otro extremo peligroso es el que le mencionaba hace un rato y encontramos en Romanos 10:3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquellos que creen que la salvación se obtiene por obras, que se es meritoria, que se gana, que tienes que obrar para ser bueno, estos precisamente son esto. Y al final de cuentas le dicen al Señor, pero ¿cómo? Cuando el Señor los condena, pero ¿cómo me condenaste si yo hice esto, yo hice aquello, yo hice aquello? ¿Qué están diciendo? Mi salvación era por obras, nunca confié en ti. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, obradores de maldad, porque lo primero que necesitaste es reconocer que eras esto para posteriormente pasar a hacer esto. En psicología lo que se necesita para ayudar a una persona a dejar un vicio es precisamente ¿cuál? Que reconozca que necesita ayuda. Si tú consideras que eres esto, no necesitas ayuda. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que estén condenados y quieran salir de la condenación del pecado. No somos condenados, mis queridos hermanos, porque hacemos lo malo. Somos condenados porque nacimos ya con esa condenación. La que sigue, por favor, para ya terminar, dice Patriarcas y Profetas,
El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo. Y por esta razón Cristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida. El justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. Palabras de vida del gran maestro. La que sigue, por favor. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no puede. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. La que sigue, por favor. Los israelitas no percibían Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. La que sigue, por favor. La misma ley que fue grabada en tablas de piedras es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos que la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón, renovado por el Espíritu Santo, producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Y cuando vivió entre los hombres dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que le agrada hago siempre. La que sigue, por favor. La misma ley que fue grabada en tablas, no. El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe?, pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera. Antes establecemos la ley, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil en la carne, la ley no me podía justificar. En su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley, dice allí. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la voluntad de Dios al dar a su Hijo a otorgar la salvación por gracia no es destituir su ley, sino que una vez siendo espirituales, aprendamos a ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Es decir, para que nos convirtamos en seres espirituales y estemos en armonía con la ley de Dios. La que sigue, por favor. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. Esto es importante. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. Anoten las citas, hermanos. Es libro Patriarcas y Profetas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación.
La oración de David debiera ser la petición de toda alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y habiendo sido hecho partícipes del don celestial, debemos proseguir a la perfección, siendo guardados en la virtud de Dios por fe. ¿Hay alguna más? Dice, a causa de las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Pero en virtud del sacrificio de su Hijo se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer la ley del Padre. Así en todos los tiempos entre la apostasía y la rebelión, Dios saca un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Isaías 51:7. ¿Hay alguna más? Creo que esa es, ¿sí? Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuál es, y aquí ya para terminar, el propósito de Dios es este? ¿Estábamos condenados, sí o no? Se provee el medio de salvación que es Cristo. ¿Para qué? Para eliminar esa condenación. ¿Y qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación, es decir, la condenación de la ley que decía mereces morir, Cristo ¿qué hace? La quita. Aquellos que dicen que estar bajo la ley es guardar los principios de Dios, en cierto sentido sí, cuando se hace sin el Espíritu. Pero primero que nada, para que tú puedas convertirte en espiritual, lo que necesitas es reconocer la santidad de la ley de Dios y salir de la condenación en la que estás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, ninguna condenación hay para los que están en el proceso de cambio, para los que están haciéndose espirituales, los que ya no quieren esta vida a pesar de que la ven efervecer en su vida y dicen, Señor, llévame allá. A pesar de que me place muchas cosas de este mundo, comprendo que esa no es vida hasta que yo esté en armonía con tu ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? De hecho, en Romanos 7 menciona, hay una ley en mis miembros, que es la ley del pecado, la ley carnal, nuestra naturaleza es la ley del pecado. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, es decir, la ley no me podía cambiar, ni yo podía cambiar guardando la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, el llamado de esta mañana es, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes queremos reconocer la santidad de la ley de Dios? Pero para reconocer la santidad de la ley de Dios, debo aceptar que yo soy esto. Porque si yo creo que soy aquello, no acepto su santidad. Porque de hecho, algo que la ley hace, mis queridos hermanos, lo único que ella acepta es perfección. Solamente aceptó la obediencia de Cristo. Por eso Cristo tuvo potestad sobre la muerte. ¿Por qué razón? Porque la ley mató a un inocente, pero nosotros no somos inocentes. Tenemos que escondernos precisamente en la justicia de Cristo, en el proceso. Tenemos que escondernos en la justicia de Cristo. Y mediante la justicia de Cristo es que nosotros somos declarados justos, no por nuestras buenas acciones, pero las buenas acciones son el resultado de haber sido justificado y de permanecer ¿en qué? En relación diaria y constante con Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí quieren reconocer la santidad de la ley de Dios y al ser tan santa y nosotros tan pecadores por naturaleza que estamos imposibilitados de guardar la ley u obtener salvación por medio de la obediencia, pero que tú quieres llegar a guardarla perfectamente, que quieres hacer su voluntad,
Y entonces decirle al Señor: dame un nuevo corazón y un espíritu recto, y llévame por medio de la fe solamente, por los méritos de Cristo, a guardar perfectamente tu ley. Escribe tu ley en mi corazón, y que sea deleite en mi vida, y en ella medite de noche y de día. Te invito a que te coloques de pie si el día de hoy reconoces la santidad de la ley de Dios, y si el día de hoy tú quieres aceptar ese cambio de naturaleza al cual Dios nos ha llamado. Mis queridos hermanos, esto es lo mejor que podemos obtener. Vamos a ser restituidos al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, si permanecemos en Cristo. Con estas palabras en mente y el deseo de nuestro corazón, vamos a pedirle a Dios en oración que queremos que nos haga espirituales. Vamos a inclinar el rostro, es más, vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar a nuestro Dios. Potente Dios y amado Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia para con nosotros es enorme, Señor. Gracias porque proviste el medio, Señor, para que nosotros seamos salvos. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Hoy tenemos la posibilidad, Señor, de ser salvos aceptando su muerte. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu infinito amor. Ayúdanos en esta lucha de la vida, Señor, a que cada día nos veamos a nosotros mismos, reconozcamos que no hay nada bueno en nosotros y vayamos delante de ti, Señor, para pedir que tú nos transformes. Ayúdanos cada día a ser renovados en tu espíritu, y que cuando veamos nuestra imperfección en ese camino de la santificación, cuando Satanás viene y nos dice: eres malo, no mereces, decirle: tienes razón, no merezco, pero Cristo Jesús murió por mí. Oh Señor, ayúdanos a permanecer hasta el fin, porque tu palabra dice que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos a permanecer confiando, Señor, en tu gracia, en tu amor, y restitúyenos en esa armonía, Señor, para que estemos en armonía con tu santa ley, y así, Señor, podamos vivir felices por toda la eternidad. Es nuestro deseo y es nuestra oración pedirte que transformes nuestros corazones y nos hagas nuevas criaturas. Haznos nacer de nuevo, Señor. Agradecemos todas estas cosas y las suplicamos, sabiendo que las recibiremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor vaya con ustedes.